Desde el punto de vista internacional, la organización más importante del mundo es la AID, es la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos y maneja los fondos más grandes que hay en el mundo para promover el desarrollo. Estados Unidos, por supuesto, ha utilizado la AID como una herramienta política y en ese sentido la AID se dirige en muchos aspectos a promover las políticas de salud, las políticas de desarrollo, las políticas de derechos humanos que reflejan mejor la administración que está en la Casa Blanca en los Estados Unidos. En este caso, el presidente Joe Biden ha tomado dos decisiones que son muy relevantes para nuestros países. ¿Por qué? Porque nuestros países, la mayoría de ellos del tercer mundo, reciben mucha ayuda de la AID para distintos proyectos, muchos de ellos desconocidos por la mayor cantidad de gente. Pero tiene una influencia muy grande porque, como digo, es capaz de movilizar más dinero que cualquier otra entidad, ya sea la Unión Europea, ya sea la misma Organización de Naciones Unidas, que tiene no solamente fondos más limitados, sino que depende de los fondos de los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos. Las decisiones que ha tomado la administración Biden tiene dos elementos que van a tener un impacto muy importante en nuestros países. El primer elemento es que el presidente Biden ha puesto como directora de la AID a una diplomática norteamericana que durante la administración del presidente Obama estuvo representando a Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas, que se llama Samantha Powers. Ella nació en Irlanda, se mudó a Estados Unidos a estudiar, luego desarrolló su carrera en Estados Unidos, fue embajadora ante la ONU en la administración de Obama, como digo, fue al mundo académico durante la administración Trump y ahora ha vuelto a esta administración. Tiene una carrera diplomática bastante estelar, conoce el tema es una especialista en genocidios y en la prevención de genocidios. Escribió un libro muy importante al respecto, pero aunque es respetada como profesional, para nosotros es importante saber que esta mujer, Samantha Powers, está completamente ligada al lobby homosexual y completamente ligada al lobby del aborto. Entonces, el segundo elemento importante es que el presidente Biden ha anunciado que la nueva presidenta o directora de la AID se va a sentar en el Comité Nacional de Seguridad en la Casa Blanca, que es donde se deciden las políticas internacionales. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que Samantha Powers no solamente va a manejar la mayor cantidad de dinero disponible que existe para ayuda exterior en el mundo, sino que además va a participar en el dictado de políticas internacionales de la Casa Blanca. Ningún director anterior de la AID había tenido esa posición en el Comité de Seguridad de la Casa Blanca. Y los potenciales riesgos para nosotros, los países de América Latina y para las otras naciones del tercer mundo, es, en primer lugar, la reversión de la política de Ciudad de México. Esta es una decisión que en la década de los 80 tomó el presidente Ronald Reagan, en ese entonces el presidente norteamericano, durante la cumbre de población que se realizó en Ciudad de México. Por eso tiene ese nombre, ¿no? No porque afecte a la Ciudad de México de una manera particular, sino porque
Estados Unidos anunció esta política, que es la ayuda internacional norteamericana no va a ir a organizaciones que promuevan el aborto en países donde el aborto no es legal. Y tampoco puede utilizarse el dinero de ayuda norteamericana para expandir el aborto donde allí es legal. Pero esta política de Ciudad de México, como se llama, es una política que es una decisión ejecutiva. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que nunca se convirtió en ley, nunca fue aprobada por el Congreso y en consecuencia el presidente de turno la aplica o la elimina. En este caso, todas las administraciones demócratas y Biden han hecho lo mismo. Han levantado la política de Ciudad de México y eso quiere decir que de ahora en adelante el dinero de la AID va a comenzar a fluir masivamente a las organizaciones abortistas y feministas en el rango de los millones de dólares, ¿no? Entonces, si ya las organizaciones abortistas en nuestros países y en África y en el sudeste asiático recibían cantidades enormes de dinero de Planned Parenthood, ahora van a recibir directamente del gobierno norteamericano. El segundo problema, además de esta promoción del aborto, es específicamente el cambio en la AID, que todavía no ha sido anunciado por Samantha Powers, de una política a favor de la vida que fue tremendamente exitosa durante la administración Trump, que va a ser revertida para una política que, entre comillas, apoye los derechos sexuales y reproductivos. Cierro comillas. Como saben ustedes, el término derechos sexuales y reproductivos es un término código, porque las organizaciones abortistas, de manera patológica y desesperada, desean evitar el término aborto, ¿no? Es curioso, porque son 100% abortistas, pero cada vez que pueden evitar el término aborto, utilizan el término libertad de la mujer, derecho de la mujer, derechos sexuales y reproductivos. Todos son palabras claves que no tienen nada que ver con la verdadera libertad de la mujer, con los derechos de la mujer, sino simplemente con el asesinato de los niños en el vientre materno. Entonces, la realidad es que la administración Trump había puesto como condición: nosotros ayudamos a todas las organizaciones femeninas en el mundo que apoyen la promoción de la mujer, siempre y cuando no apoyen el aborto allí donde el aborto no es legal. Y es la gran mayoría del tercer mundo. Esta política puede cambiar y es muy posible que cambie. El otro tema es el cambio en las políticas de la promoción de, entre comillas, los derechos LGBT, ¿no? Y es la aplicación de la presión económica de Estados Unidos para que los países legalicen los mal llamados matrimonios homosexuales. Es una presión internacional que amarra a las donaciones económicas a la promoción de estas políticas. Y esto es muy malo, no solamente porque va en contra de las culturas de cada uno de los países donde se da esta ayuda, sino que además obstaculiza la ayuda de las organizaciones de la Iglesia Católica. Y hermanos, como ustedes saben, tanto en América Latina como en África, especialmente en África, donde hay situaciones económicas y de pobreza y de miseria mucho más trágicas todavía que las de América Latina, los principales actores sociales que ayudan a esta familia son organizaciones católicas, religiosas, religiosos, sacerdotes, diócesis, voluntarios laicos. Ellos son los que operan estas organizaciones, que las han creado. Entonces, si están condicionados a promover el mal llamado matrimonio homosexual, estas organizaciones no van a poder recibir el dinero de la AID y en consecuencia no van a poder promover la salud. Entonces, cuando la AID dice vamos a amarrar la ayuda económica a promover la, entre comillas, salud sexual y reproductiva, o sea, el aborto, y forzar la legalización del matrimonio homosexual, dándole dinero a las organizaciones homosexuales que en muchas ocasiones
atacan a la iglesia, insultan a todas las denominaciones cristianas, no solamente a la religión católica. Entonces ahí se va a crear un auténtico problema. Y el tercer punto importante es si la AID va a seguir protegiendo a los cristianos en las llanuras del Nínive en Irak. Las llanuras del Nínive es esa gran superficie, hoy en día desértica, ¿no?, que miles de años atrás fue tremendamente fecunda y para sembradío, y que es un terreno plano que se encuentra en la parte central y en el norte de Irak. Y de esta llanura, donde estaba la segunda ciudad más importante de Irak, Mosul, que era de mayoría cristiana, con otras ciudades alrededor de mayoría cristiana, Karakosh, por ejemplo, etc. Estas llanuras fueron completamente arrasadas por el Estado Islámico, por los bárbaros fanáticos musulmanes del Estado Islámico, que asesinaron y esclavizaron a las mujeres cristianas y a las mujeres de esta minoría religiosa que se conoce con el nombre de yazidis, ¿no?, y que son muy perseguidos por los musulmanes porque los consideran, entre comillas, satánicos, ¿no? Una religión antigua, minoritaria. Y solamente el dinero de la AID ha permitido el regreso y el retorno y la reconstrucción de los cristianos y de los yazidis. Pero eso ha sido dinero que ha tenido que ser entregado a las entidades religiosas, a las autoridades religiosas, porque eran los únicos que podían y que contaban con la confianza de la gente y de los fieles, de los iraquíes cristianos, para regresar a las llanuras del Nínive. Esas comunidades cristianas, y también las yazidí, que son muchas más pequeñas, esas comunidades cristianas todavía dependen de la ayuda de la AID. Pero con la visión secularista de Samantha Powers, es muy posible que terminen diciendo, mira, la AID no puede dar ayuda humanitaria a organizaciones, entre comillas, sectarias, sectarian en inglés, que significa que pertenezcan a alguna religión, ¿no? Y en consecuencia no vamos a poder seguir ayudando a las diócesis, al patriarcado en las llanuras del Nínive, y en consecuencia no podemos aportar dinero para proteger militarmente a las minorías cristianas, no podemos aportar dinero para que reconstruyan, no podemos aportar dinero para que generen negocios locales, y eso podría significar trágicamente el fin de la presencia cristiana en las llanuras del Nínive, que son un territorio bíblico y que están ahí 700 años antes de la llegada de los musulmanes, desde el siglo I, ¿no? Y que celebran la misa, por lo menos el rito caldeo, en arameo, que es el lenguaje con el que hablaba Jesucristo. Entonces, nosotros por lo menos desde Así Prensa vamos a informar cuáles son los pasos que va a dar Samantha Powers, porque si toma estas decisiones extremadamente controvertidas, entonces existe pocas probabilidades de que los cristianos practicantes apoyen el régimen de Biden y que Biden logre lo que ha prometido, que es unificar al tan dividido Estados Unidos. Que tengas un buen día.